Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y este episodio particularmente tiene algo emocionante, algo excitante, algo hermoso, porque cuando nos dedicamos a experimentarnos a nosotros a través de diferentes técnicas, herramientas, siempre cuando utilizamos nuestro cuerpo físico por esa capacidad de autoconocernos, vienen diferentes, digamos, paquetes de información que se van suscitando cuando permitimos que este cuerpo empiece a fluir, se empiece a estirar, se empiece a mover. Increíble o no, para quienes lo han hecho, cuando empezamos a soltar el cuerpo, cuando empezamos a estirar el cuerpo, es también un método de liberación, es también un método de sanación, es un método de comprensión. Y justamente el día de hoy es un episodio hermoso porque vamos a hablar de un método llamado Feldenkrais, quien la maestra que te voy a presentar tiene ya un rato trabajando en esta tecnología, en este conocimiento, y justamente el día de hoy nos va a compartir todo en referencia acerca de este tema. Así es que quiero darte la más cordial bienvenida. Valentina, ¿cómo estás? Hola Enrique, muchas gracias. Hola a todos, hola a todos, a todas que escuchan este podcast. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. Querida Valentina, siempre empiezo con una pregunta particular. Seguramente en tu vida, antes de adentrarte en todo este conocimiento y toda esta práctica o lo que ahora enseñas, pues todo el mundo pasa momentos fuertes, momentos de agonía, de dolor, de tristeza y demás, y cuando esos momentos llegan, pues nuestra naturaleza suele tender a querer buscar algo que nos ayude, ¿no? A enderezarnos, a alinearnos, a sanarnos, cual sea el caso. Y para la gente que te escucha ahorita, antes de hablar con Valentina, digamos, la maestra o la instructora, me gustaría saber si, o te gustaría compartir algo para que quien te esté escuchando diga, wow, eso que está pasando a Valentina me está pasando a mí, mira, yo ahora que la escucho me ha inspirado y te gustaría compartirnos algo. Sí, totalmente. Creo que como tú dices, son esas propias vivencias, esos propios como eh, procesos en el camino lo que nos hacen buscar más allá de donde estamos, más allá de lo conocido. Para mí en particular, yo creo que ha sido por un lado un desafío, una depresión que estuve transitando muchos años desde mi adolescencia y que en el fondo eso ya me llevó a abrirme mucho paso como a buscar ayuda, espacios terapéuticos, espacios ceremoniales también, como en esa búsqueda de poder acompañarme a mí misma. Y en particular, como alrededor de los 20, 22 años, me puse a estudiar danza y estudiando danza lesioné mi columna. Yo fui diagnosticada con un desgaste de los cartílagos de la columna lumbar, una espondiloartrosis, y entonces estuve viviendo con dolor crónico durante 6 años. Y esa experiencia, como por un lado de tener que dejar mi camino que había iniciado en la danza y tener que dar un paso atrás y empezar a gestionar la vida con un dolor crónico, fue finalmente lo que me trajo al método Feldenkrais. Entonces, como tú dices, realmente ha sido un camino muy, muy desde lo íntimo, desde lo profundo, desde lo personal, desde una necesidad muy vital de reencontrarme conmigo y recuperar mi movilidad, lo que me trajo a lo que estoy haciendo hoy día. ¿Qué fue especialmente lo que esta metodología te hizo que embonaras o te adentraras para que fuese no nada más ya la parte de sanación, reestructuración, pero por supuesto el enamoramiento para después empezar a impartir esto? Mira, inicialmente yo fui a tomar una clase de Feldenkrais mientras todavía estaba viviendo en Chile, porque yo estudié en España, pero todavía estando en Chile fui a tomar una clase de Feldenkrais y recuerdo no entender nada, así como hacer toda la clase y decir, no entiendo lo que estoy haciendo, pero cuando me levanté de esa clase no tenía dolor de espalda. Y sentí durante una ventana de varias horas una liberación de ese como patrón de alguna manera, como de esa tensión fija que yo tenía en la espalda, de repente no estaba. Y como que esa experiencia dejó una impresión muy fuerte que luego ya unos años después, cuando yo ya estaba viviendo en España, me llevó a entrar en la formación
y la formación en sí fue una tremenda revelación, o sea, más allá de que, además de que me empezó a generar alivio físico, alivio del dolor y una sensación de liberación y una sensación de espacio en mi cuerpo que yo no tenía, que había perdido en función también de este dolor, también fue un despertar así como una revelación en términos de como, este es el lugar del saber en el que yo como que me acomodo, como que me acomodé, me encontré de alguna manera. Sentí que había encontrado como un lugar desde el cual yo podía acercarme al conocimiento que de alguna manera siempre lo había buscado, como que tiene que ver un poco con este encuentro entre la ciencia, lo invisible, lo físico y también lo mental, ¿no? Como una tremenda teoría, una tremenda ciencia detrás, pero también algo muy sensible, muy práctico, muy concreto, corporal, ¿no? Vivencial. Entonces, ese cruce para mí fue como encontrarme yo también. Cuál era el lugar desde el cual yo quería investigar, hablar, conocer, compartir. Obviamente, si alguien empieza ya a interesarse en esto que estás introduciendo en esta parte del podcast, uno puede buscar en Internet definiciones acerca de lo que es este método, pero bueno, es algo que también le pregunto a todos los invitados desde aquí, desde tu experiencia, ¿cómo tú defines el método Feldenkrais? Mira, para mí el método Feldenkrais es, bueno, una propuesta de conocimiento, ¿sí? Es de alguna manera el método Feldenkrais está bajo el alero de la educación somática, y la educación somática es una propuesta científica, filosófica, que refiere a la relación inseparable entre el cuerpo y la mente, y cómo a través del proceso de autoobservación del proceso somático, que es esta interacción constante, se pueden producir cambios en el soma, o sea, en la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo. Entonces, para mí el método Feldenkrais es una manera de aproximarse a la vivencia de ser un cuerpo. Obviamente, para esta definición, de repente imaginemos que tenemos a varias personas con diferentes problemas físicos, llámale postura, llámale columna vertebral, llámale hombros. Este método, obviamente vamos a adentrarnos más en estos temas, pero ¿este método es aplicable para cualquier condición física que se tenga o tú consideras que no, que sí puede ser un poco limitante para algunas personas con ciertas experiencias físicas? Mira, yo creo que en general el método Feldenkrais es bastante para todos, porque como es una aproximación tan suave, ¿sí? Como en el fondo el movimiento es una herramienta para entrar en procesos de autoobservación y autoconocimiento, es muy adaptable, no necesitas hacer mucho, no necesitas grandes capacidades. O sea, con un poco de movimiento que tú puedas tener, ya puedes hacer una clase de Feldenkrais, y en realidad es ese proceso de autoobservación, ese proceso sensorial de despertar de los sentidos de la propiocepción, de la interocepción, que en el fondo mientras tú tengas capacidad de estar sentado en una silla, de estar acostado boca arriba, ya vas a poder hacer una clase de Feldenkrais y ya vas a percibir beneficios de esa práctica. Entonces, en realidad yo creo que el método Feldenkrais es una de esas prácticas que es muy, muy abierta, adaptable y disponible para que cualquier persona, independiente de su punto de inicio, pueda empezar a generar un camino de aprendizaje y de mejora desde su punto inicial. Perfecto. Hoy hay muchas prácticas técnicas que, por supuesto, nos ayudan, ¿no? A trabajar en lo que es corrección de postura, línea del cuerpo. ¿Cómo se puede diferenciar en términos generales para quien te esté escuchando y sea la primera vez que está en esta metodología? ¿Cómo puede diferenciarse la estructura, metodología de Feldenkrais a diferencia de otras más que pueden haber que quizá también al final ayudarían a lo mismo? Mira, yo creo que una de las particularidades del método Feldenkrais es que es una técnica muy poco invasiva, ¿sí? O sea, hay técnicas de trabajo postural, conocemos varias, ¿no? Osteopatía, quiropraxia, incluso a veces la medicina china también se aplica en estos casos. Y en el método Feldenkrais, en el fondo, bueno, de partida tienes dos modalidades, ¿sí? Puedes ir a clases grupales en que nadie te va a tocar, sino que tú vas a recibir una guía oral de dinámicas, de pequeños movimientos en que se guía tu atención para que en el fondo seas tú misma, tú mismo, quienes vas explorando tu propia movilidad y vas a poder ir reconectando con las sensaciones corporales a tu propio ritmo de alguna manera. En el fondo tú pudiendo poner tus límites también, cuando tú necesitas ir un poco más, cuando necesitas descansar. ¿Sí? Es como atiende mucho a la autoridad interna. ¿Sí? Tú eres quien decide un poco
qué tan lejos, qué tanto necesitas hacer, cuántas veces necesitas pausar, etcétera. Y también tiene una técnica manual, una técnica sí de contacto, pero que también es muy, muy sutil, muy respetuosa, muy poco invasiva. Entonces yo creo que ese es un elemento muy característico, ¿sí? Que es una técnica poco invasiva, muy respetuosa, y que también no funciona a través de la corrección postural, sino a través de crear condiciones para el aprendizaje. Y esto también es particular, porque en el fondo, aunque tiene aplicaciones terapéuticas, el método Feldenkrais en su esencia es una pedagogía, es una metodología de aprendizaje. Por lo tanto, lo que habilita son procesos de aprendizaje para que podamos integrar, en este caso, nuevas maneras de organizar nuestra postura, nuevas maneras de organizar nuestro tono muscular, nuestros esfuerzos. Y también es muy integral en el sentido de que, claro, estamos trabajando con el movimiento como herramienta, pero estamos reconociendo que cualquier cambio que ocurra corporalmente va a tener una influencia en los patrones de pensamiento, los patrones de percepción, los patrones de sentir. Entonces también siento que en ese sentido es muy amplio lo que una persona puede trabajar a través del método Feldenkrais. Supongamos que alguien quiere tomar alguna sesión, una clase. ¿Cómo es una clase? ¿Cómo se estructura? Porque ahorita mencionas que puedes tener la opción de hacerlo a tu ritmo, ¿no? En tu espacio, pero también está la opción en la que pueden haber impostación de manos o corrección de posturas, si es esta la definición. ¿Cómo es una estructura de clase? La persona llega y luego, ¿qué sucede? ¿La evalúan o cómo va? Ok, entonces primero está esta separación entre la primera técnica que Moshe Feldenkrais desarrolló fue la integración funcional, que es el nombre que tiene la técnica manual, ¿sí? La sesión individual. Entonces, cuando tú vienes a una sesión individual de Feldenkrais, primero hay una entrevista, ¿sí? En que se recopila cierta información respecto de cuáles son las motivaciones de la persona, cuáles son las condiciones con las que viene, si es que hay o no hay diagnósticos, o simplemente cuál es el relato de la persona respecto de su estado físico, su estado corporal, sus sensaciones. Y luego hay una evaluación kinestésica. Eso quiere decir que yo, en este caso practicante, voy a estudiar ciertas movilidades para percibir cómo la persona se organiza para el movimiento. Estudiar y observar dónde está su peso, hacia adelante, hacia atrás, sobre un pie, sobre el otro, cuánta libertad de movimiento tienen distintas articulaciones, los segmentos óseos, y en función de esto, yo construyo una lección que se llama una clase de integración funcional, en que voy ofreciendo contacto y una, como ya se llama manipulación, ¿no? Como movimientos muy sutiles, en que voy investigando con la persona a través de este diálogo kinestésico, de este diálogo a través del contacto, qué movilidades son posibles para la persona, o sea, cuáles son sus patrones habituales de movimiento y qué posibilidades de movimiento no están disponibles y cuáles son esas conexiones, esos lugares que necesitan hacerse conscientes para que puedan participar del movimiento y la persona pueda recuperar rangos de movilidad. Entonces, normalmente lo que ocurre es que tú llegas, hacemos esta evaluación luego de conversar, te acuestas en la camilla, yo pongo unos cojines que ajustan la postura para que la persona esté súper cómoda, no tenga que hacer ningún esfuerzo para estar ahí. Y después de eso yo voy probando distintas movilidades, percibiendo cómo puedo ayudar a la persona a integrar cada vez más partes de sí misma en estas movilidades. Y luego de unos 45 o 50 minutos de estas distintas movilidades, toques, contactos, la persona se vuelve a sentar, se vuelve a poner de pie y tiene nuevamente una observación de cómo todo eso ha generado cambios en su postura. Y por lo tanto puede tener una nueva experiencia de cómo su cuerpo se podría organizar cuando hay más partes que están integradas, cuando hay más partes que están presentes, que están alineadas, que están mejor organizadas. Y de esa manera generamos como un nuevo registro en el sistema nervioso de cómo podría ser estar de pie, estar caminando, organizarse, ¿sí? Una nueva postura. Las clases son, sí. Dime. ¿Las clases son individuales o son grupales? Por eso, es que esta es la integración funcional, que es el trabajo individual. Este es un formato del trabajo de Feldenkrais. Y luego están las clases grupales. Las clases grupales se llaman clases de autoconciencia a través del movimiento y funcionan de una manera distinta. En una clase grupal, tú llegas, normalmente trabajamos boca arriba, acostados en el suelo, también a veces hay clases de pie,
algunas clases que se hacen en silla, pero la gran mayoría se trabaja acostados en el suelo, cada persona en su mat de yoga, en su colchoneta, y durante unos 50, 60 minutos yo guío unas secuencias de movimiento, voy guiando distintas secuencias de movimiento en el que las personas van realizando estos movimientos según cómo se los van imaginando. ¿Sí? En el método Feldenkrais no se trabaja con una referencia visual, sino con una referencia interna. Tú escuchas una indicación, por ejemplo, moviliza tu pelvis en dirección a tu cabeza, levanta tu cabeza del suelo, moviliza un brazo, sí, como guías de movimiento, en que además yo también voy guiando la atención de las personas hacia distintos puntos de sí misma mientras se está moviendo. Entonces, mientras mueves tu pie en esta dirección, observa qué es lo que está pasando con tu respiración, observa qué es lo que está pasando con tu columna, observa cómo podría participar tus costillas, etcétera. Entonces, ahora, en vez de hacerlo a través del contacto, es a través de una guía verbal, oral, que yo voy en el fondo dándole claves a las personas para que puedan ir integrando más partes de sí mismas en esa acción que está realizando. Y entonces se realiza esta clase durante esto como alrededor de 45 a 60 minutos y luego nuevamente nos ponemos de pie para poder observar e integrar estos cambios en la caminata y tenemos un círculo ahí de reflexión, de compartir las experiencias de cada persona también, porque en ese compartir colectivo también hay conocimiento que se abre, ¿no? Hace ratito te preguntaba cuál era, o desde tu punto de vista, cuáles serían las diferencias del enfoque de este método Feldenkrais de otros movimientos o terapias físicas. Considero que, de acuerdo a lo que estás comentando, tiene muchísimo que ver, no sé si llamarle atención personalizada prácticamente, pero el uso de la guía, como lo dices, de la voz, pero también visualización y a diferencia de otras, quiero pensar también es que se va adecuando a cada persona. O sea, no es como una clase de yoga donde te sientas y todos hacen esto, todos suben, bajan y demás. Acá no, acá es de acuerdo a la conciencia corporal en movimientos sutiles, si lo estoy entendiendo bien, para que pueda haber un ajuste de una u otra forma. Cada persona tiene un ajuste particular, ¿no? O sea, no todos los cuerpos van igual, no todos los cuerpos trabajan igual. Y digamos que el objetivo principal o fundamental del método Feldenkrais, ¿cuál crees que sea? O sea, ¿cuáles serían los principios fundamentales de esta metodología? Sí, mira, bueno, tu análisis está súper bien. Se trabaja con movimientos muy sutiles, muy lentos, muy pequeños y, tal como tú dices, a diferencia de una clase de yoga en que hay una referencia visual de cómo se hace una postura, acá cada persona visualiza el movimiento, tiene que imaginar el movimiento que va a realizar muy bien, como tú dices, en función de su propia conciencia corporal, en función de su propia autoimagen. Entonces, estos son algunos de los ejes claves del método Feldenkrais. Por un lado, el trabajo de la autoimagen, ¿sí? Reconocemos en el método Feldenkrais que en nuestro cerebro, en la corteza somatosensorial, está toda la representación de nuestro cuerpo físico. Y nosotros nos movemos en función de esa representación, de esa imagen, de ese mapa que tenemos de nosotros mismos. Entonces, uno de los ejes del método Feldenkrais es actuar sobre ese mapa, es definir, profundizar, mejorar, actualizar ese mapa corporal de nosotros mismos para que nuestros movimientos de alguna manera tengan una información mejor, más integrada de nuestra realidad, porque además, como también es un método educativo y reconoce que la manera en que nos movemos tiene mucho que ver con nuestro bagaje de aprendizaje cultural, de desarrollo, nuestra crianza, las ideas que tenemos de nosotros mismos, las ideas de lo bueno, de lo malo, de lo deseable. Entonces también es una posibilidad de entrar en un espacio de escucha interna en que podemos empezar a distinguir cuánto de lo que pensamos es lo que está ocurriendo, cuánto de esas ideas que tenemos de lo que es bueno, de lo que es estético, de lo que está bien hecho, están operando en nosotros y interrumpiendo ese proceso de autoconocimiento en que en realidad nos permitimos expresarnos y reconocer quiénes realmente somos aquí en este presente. Entonces, por un lado está eso que tú dices como está el autoconocimiento, ¿sí? Está el método Feldenkrais nos permite tomar contacto profundo con la información que nuestro propio ser nos entrega, el trabajo sobre los sentidos internos, ¿sí? La propiocepción, la interocepción, o sea, llevar la atención a las sensaciones que nuestro cuerpo nos ofrece y no a la información que está en el exterior, sino que es un trabajo muy hacia adentro.
también es bastante como, respeta mucho la individualidad en ese sentido, porque como no hay una referencia a una meta externa, un lugar al que llegar, tú partes desde tu punto de partida y desde ahí vas haciendo un camino que no necesariamente va igual que el de al lado, sino que en una misma clase puede haber personas que, como tú bien dices, vayan explorando distintas opciones, abran caminos distintos y en el fondo es su propia guía en relación al material que se les ofrece el que les va guiando en ese camino de aprendizaje. También es muy particular que trabaja sobre las condiciones que nuestro sistema nervioso, que las personas necesitamos para aprender. Entonces trabaja estimulando la curiosidad, el juego, reducir el esfuerzo, trabajar en rangos de comodidad, no llevarnos a lugares de dolor, como de salir de esta lógica del sacrificio, que está muy ligada a veces al, la gente viene con dolor y dice, no, necesito ejercitarme y fortalecer mi musculatura, y está como esta lógica hoy en día un poquito como del sacrificio que nos va a llevar a la mejora, y el método Feldenkrais dice, al contrario, o sea, suelta, quédate en lo fácil, quédate en lo rico, en lo agradable, porque desde esas sensaciones agradables, tu sistema nervioso, tu cerebro, se vuelve más plástico, más permeable a nuevos aprendizajes y a nuevos cambios. ¿Sí? Entonces está muy también ligado a cuáles son las condiciones que las personas en distintos niveles necesitamos para poder aprender, para poder estar seguras en un lugar seguro, amable, para poder cuestionar lo que hemos dado por sentado y abrirnos a nuevas posibilidades. Esto es maravilloso, ¿sabes? Porque no nada más es en sí la parte física que está trabajando, biológica, fisiológica, pero como lo mencionaste, la parte mental. Yo creo que muchas de las personas que a lo mejor ahorita tienen algún dolor físico y no han ido a ninguna clase, yoga, pilates o en este caso método Feldenkrais, es porque gran parte de su experiencia del querer o creer más bien que no pueden es mental. Entonces, cuando llegas a la clase, en este caso, vences tus barreras o lo que sea, llegas a la clase, en primera instancia lo que vas a empezar a trabajar son tus propias autolimitaciones que parten por la parte física, perdón, la parte mental. Pero una vez que empieza la persona en su desenvolvimiento sutil, ¿no? Aparte me gusta esta parte, esta situación de la guía y demás, es como que la gente dice, oye, sí puedo estirar, oye, sí me puedo, sí, y se siente bien. Y cuando te paras dices, wow, tengo más confianza en mí mismo, voy generando mucho más confianza, pero seguramente también habrán personas que tienen, digamos, aspectos más sutiles. Entonces, ¿cómo se utilizaría el método Feldenkrais para abordar, por ejemplo, el dolor crónico y las lesiones físicas? Mira, yo creo que es súper clave lo que estáis diciendo. De hecho, esa fue mi experiencia también cuando yo llegué. O sea, cuando yo empecé a practicar Feldenkrais, me daba cuenta que el dolor ocupaba tanto espacio en mi mente, tanto espacio en mi atención, yo me sentía tan ya identificada con ese dolor y con las limitaciones que me generaba, que me di cuenta que gran parte de mi trabajo en clases de Feldenkrais fue ese, trabajar y abrir esas emociones, esos pensamientos, esas creencias que yo había adquirido sobre mí misma y empezar a cuestionarlas. Y en la medida en que mi relación con ese dolor y con esas creencias fue cambiando la percepción y la sensación que tenía de mi cuerpo. O sea, yo fui ganando autonomía y libertad para moverme cuando fui ganando independencia de esa forma de pensar. Entonces, en relación a lo que tú dices, como, ¿qué es lo que nos pasa con las lesiones? ¿Qué es lo que nos pasa con el dolor crónico? ¿Qué pasa a tener un lugar en nuestra vida, en nuestra identidad? Nos empezamos a identificar, tenemos una relación con eso. Tenemos una relación con una lesión, tenemos una relación con el dolor, y a veces son relaciones de resistencia, de pelea, de sufrimiento, porque a mí, porque estoy aquí, es que lo hago mal, es que se genera toda una discursividad, una narrativa en torno a esa limitación, o se puede empezar a generar un camino mucho más compasivo, amoroso, comprensivo en relación a eso, también un diálogo. ¿Qué me quiere decir este dolor? ¿Hacia dónde me lleva? Cuando me conecto con este dolor, ¿qué me quiere decir? ¿Hacia qué recuerdos voy? ¿Hacia qué momentos de mi vida? Entonces yo creo que, como tú dices, hay un cambio de perspectiva también en relación a esta vivencia dolorosa o a esta lesión, que es como que uno lo vive como una limitación o con una resistencia muy grande que genera en mi experiencia más tensión y más dolor, o uno empieza a entrar en un espacio mucho más propositivo y también como una especie de investigación de uno mismo, ¿no?
Cuando uno toma esa distancia y deja de identificarse tanto con ese dolor, tiene la posibilidad que tú dices de mirarlo y decir, ok, observo este fenómeno de dolor, no soy yo, sino que es un fenómeno que me está ocurriendo. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué me habla? ¿Cómo puedo dialogar con él? ¿Cómo le puedo dar un lugar? ¿Cómo le puedo atender? ¿Cómo me atiendo en esta realidad en vez de estar castigándome o fustigándome o lamentándome, sintiéndome víctima de esto, en vez de tomando una postura mucho más de autonomía y de empoderamiento en algún lugar, de decir, ok, esta es la realidad que tengo en este momento, este es mi presente, no es una condena, es mi presente, y si yo me aterrizo en este presente y me hago cargo amorosamente de este presente, que tiene este dolor, que está con que es esta lesión en este momento, como eso me abre una oportunidad para aprender nuevas cosas y para abrir un camino que me permita trascender o transformar aquello que necesito. ¿Qué papel juega la respiración en esta metodología, sabiendo obviamente lo que implica? No sé si coordinar, sea movimiento, coordinarlo con respiración, meramente respirar con conciencia, pero ¿qué papel juega la respiración en todo esto? Mira, la respiración es súper fundamental porque, bueno, la respiración para mí es como el movimiento vital. Y la respiración, este movimiento de contracción y expansión es un movimiento que está en la misma base de la vida. O sea, el crecimiento de las células de cualquier organismo viene de este movimiento, de esta motilidad, de esta pulsación. Entonces, realmente creo que desde el método Feldenkrais y también en mi experiencia, lo que buscamos sobre todo con la respiración es que la respiración esté libre. Eso quiere decir que la respiración no esté atorada en un puro patrón, de inhalación o de exhalación, sino que pueda variar con la mayor libertad posible. O sea, lo que buscamos es liberar cada vez más espacio y cada vez más posibilidades para que la respiración se pueda organizar en función de la necesidad del momento. Si yo quiero caminar, o si yo quiero correr, o si yo quiero cantar, o si yo quiero hacer deporte, voy a necesitar distintas cantidades de oxígeno, de aire, y por lo tanto lo que queremos es que la respiración pueda adaptarse con la mayor libertad posible. Entonces en el método Feldenkrais trabajamos mucho llevando conciencia a la respiración, algunas veces para coordinarla, porque a veces coordinarla nos va a ayudar a facilitar ciertas acciones, pero también buscando liberarla en su mayor amplio espectro, liberarla, 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 para que recupere su adaptabilidad. Valentina, ¿podrías compartirnos un caso de éxito, una historia inspiradora de cómo el método Feldenkrais ha transformado la vida de alguien? Mira, yo hasta ahora he acompañado procesos cortitos igual, pero he visto procesos muy bonitos, muy inspiradores. Tuve un paciente que llegó con una tremenda depresión porque tenía dolores físicos que se repartían por su cuerpo de una manera muy aleatoria. Sí, un día le dolía la espalda, un día le dolía la cabeza, un día le dolía el cuello. Y al cabo de 2 o 3 meses que estuvimos trabajando, la última sesión que lo vi, voy a abrir la puerta y me encuentro con otra persona. O sea, más allá de que aún existían momentos de dolores o de tensiones, su actitud frente a su propio dolor había cambiado completamente. O sea, había recuperado la sensación de autonomía, había recuperado la luz en el rostro, se había atendido, se había cortado el cabello, se veía como mucho más hermoso que la primera vez que lo vi, no había recuperado como la luz, la esperanza, y había ganado también una sensación de que esto era su propia vida, de que al principio las primeras veces que venía era como que iba de médico en médico, como pidiendo que alguien le dijera, que alguien le solucionara este misterio, y la última vez que me vino a ver se sentó a darme él una charla a mí de todo lo que estaba descubriendo respecto de su propia historia, respecto de cómo estos dolores de alguna manera le registraban su propia memoria biográfica. Entonces, en ese sentido, para mí, más allá de que una persona no vuelva a experimentar un dolor, ahí para mí hay un caso de éxito tremendo porque para mí hay una persona que recupera su vida, que recupera su autonomía, sus ganas de vivir. Fíjate que yo ya tengo también algunos años, varios años impartiendo Kundalini Yoga, y algo que he aprendido en todo esta experiencia, este conocimiento, es que
A veces pongo la ejemplificación del cuerpo para que una persona diga, wow, aplicando, por ejemplo, el método Feldenkrais, me siento mucho mejor, como si fuese una carretera, de repente, ¿sabes? Y la carretera, cuando la carretera está libre, fluyes hermosamente, armoniosamente, no hay ningún problema. Pero con la carretera está, hay tráfico y demás, suele ser frustrante, te desesperas y demás. Entonces, como asimilando esto al método Feldenkrais y un poco asimilado también con lo que es Kundalini Yoga, para que es diferente, porque es más sutil, Ajá. es vas alineando tu carretera, vas despejando tu carretera para que la respiración fluya en armonía, para que no haya alguna obstrucción en lo que tenga que fluir a nivel biología, a nivel fisiología y demás, para que con el paso del tiempo la persona esté en perfecta alineación y obviamente pueda recrearse en un mejor sentir, que al final la intención es que te sientas mejor o que sanes, si es el caso. Yo sé que a lo mejor esta Ujú. pregunta puede parecer obvia, pero ¿qué tipos de personas se benefician más de esta metodología? Y si tú consideras de una u otra forma si hay alguna limitación o contraindicación para su práctica. Mira, yo en principio no reconozco contraindicaciones. Como te decía al principio, como es tan posible que cada persona regule la práctica en función de sus posibilidades y necesidades, para mí es una práctica muy segura y muy abierta en ese sentido, ¿sí? Que puede recibir a gran diversidad de cuerpos, de necesidades. O sea, claro, imagínate que Feldenkrais en sus últimos años trabajaba con niños con parálisis cerebral. O sea que estamos hablando de un contexto de extrema limitación y que él conseguía grandes beneficios y mejoras en estas personas gracias al método. Entonces, en ese sentido, yo por el momento no he tenido tampoco la experiencia de ver un efecto negativo de la práctica. ¿Y quiénes se van a beneficiar de esto? Cualquier persona que esté pasando por una situación de limitación física, de dolor crónico, de lesión, de excesos de tensión, de mucho estrés, ¿sí? Personas que estén atravesando estados muy alterados de su sistema nervioso, que estén en estado como de alerta constante, de emergencia constante, porque como es un método que va muy tranquilo, que despierta un poco, que activa el sistema nervioso parasimpático, también es una práctica que ayuda mucho a regular la actividad entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Como el estado podríamos decir más voluntario, más de lo involuntario, y por lo tanto ayudarnos a adquirir estados de calma y de reparo, de regeneración. Entonces yo lo recomiendo tanto para personas que estén pasando mucho estrés o mucho malestar, producto de cuestiones físicas, posturales, tensiones, lesiones, como para quienes estén pasando por momentos muy desafiantes en términos de estrés, de alteración, activación de su sistema nervioso y también de depresión o estados difíciles emocionales que de alguna manera en esta vuelta al cuerpo, como tú dices, se genera un espacio interno para descansar de eso. Si es como que tanto una lesión física como un estado emocional muy persistente, yo siento que es algo que va como cargando la mochila de las personas. Entonces la postura se va cargando de esos pesos, de esas tensiones, y para mí la somática es una posibilidad como de descansar de esa mochila, aligerarla, aunque no sea permanentemente, porque tú bien dices, como el objetivo que nos gustaría es llegar a ese momento de alineación perfecta y todo, pero la vida es mucho más cambiante que eso. Entonces, más bien, yo creo que lo que necesitamos son herramientas para poder devolvernos a ese lugar resiliente, a esa calma, a ese lugar neutral desde el cual podemos continuar, más bien que pensar que va a llegar un día en que vamos a solucionar todo en vida y no nos vamos a encontrar nunca más con una tensión. Entonces yo creo que más bien es eso, es como cultivar estas herramientas que nos permiten saber que podemos volver a traernos a casa, volver a traernos a un lugar de calma, más que pensar que la vida va a empezar el día que solucionemos todo, ¿no? Le encuentro mucho aprecio, mucha gratitud a las prácticas técnicas que nos ayudan a tomar responsabilidad por nosotros mismos, porque hay obviamente, por supuesto, para todos, también hay otras prácticas en las que necesitas el apoyo, ¿no? Necesitas de otras herramientas para trabajarte, pero cuando empiezas a tomar conciencia corporal, empiezas a sentir completamente al cuerpo en su estirar, en su respirar, en su flexionar y demás, empieza a haber sí o sí una calma, ¿no? Si lo queremos ver así en el cuerpo, y si hay una calma física, es que en consecuencia hay una calma mental. Y dirían por ahí, dentro de algunos aspectos somáticos, a mayor calma, a mayor tranquilidad, mejor puede ser el proceso de sanación, si le quieres llamar así, o de alineación. Entonces, mientras más calmada, mientras más calmado estés, que esta metodología te lleva a esa calma,
con movimiento, con guía y demás, ¿por qué no habría de pensarse que esto puede resarcir alguna enfermedad? Y sí, como bien lo comentas, a lo mejor el objetivo no es alinear, a lo mejor el primer objetivo es por aquí trabajar algún movimiento de cierta área del cuerpo para que ésta libere a otra que estaba por ahí atorada. Entonces es como un juego de Tetris, ¿no? Vas moviendo acá, se acomoda acá, vas ajustando acá y demás, pero nunca está completamente Tetris, ¿sabes? O sea, alineado, es un Sí. ajuste total. La misma presión te va llevando a descomponerte la postura. Oye, siendo esto ya la experiencia que tienes en las clases y demás, ¿cuáles tú considerarías, obviamente para la gente que escuche diga, ay, sí, pero todavía tengo como que esta cosita mental que me hace decir no o estoy dudando, ¿cuáles tú consideras que sean algunos de los desafíos más comunes que las personas pueden encontrar al practicar esta metodología y cómo se pudieran superar? ¿Los vacíos, me dices? Sí, ¿cuáles serían los principales desafíos que tú has Ah, visto en tus desafíos. clases que alguna persona puede encontrarse ahí? Sí, mira, yo creo que uno de los desafíos tiene que ver con esto que ya aparecía eh, en nuestra conversación respecto de la postura mental, ¿no? Como a veces, quizás también por nuestra modernidad, tenemos una mirada muy efectista, ¿sí? Muy rápida, queremos soluciones rápidas, queremos curas milagrosas, y como tú bien dices, este tipo de prácticas más bien atienden a una toma de responsabilidad y de autonomía frente a nuestro propio proceso vital. Entonces, uno de los desafíos que yo observo es ese, querer que todo sea demasiado rápido, querer que en una sola experiencia esta sensación de alineación se quede para siempre. Y entonces en el momento en que se va, porque yo vuelvo a mis patrones habituales y porque hay toda una fuerza, una inercia de mi vida que me devuelve a esos lugares que ya conozco, en vez de disfrutar de ese momento que pude vislumbrar esto nuevo y caminar en esa dirección, siento frustración porque hay esta sensación de alineación perfecta, no duró más de 2 días y entonces esto no funciona. Y es como, ahí es donde realmente yo le digo a las personas, tienen que conectar, hay que conectar con la paciencia, con la constancia, con la claridad de que esto es un proceso de aprendizaje vital, que va a estar toda la vida. Porque para poder experimentar distintas sensaciones, emociones en la vida, nuestra anatomía se transforma. Nuestra anatomía es emocional. Por lo tanto, yo no podría vivir siempre en un estado de perfecta alineación porque eso implicaría que yo dejo de navegar distintas emociones, distintos estados emocionales. Entonces, por eso te digo que más bien yo creo que el gran aprendizaje es descubrir que tengo maneras de devolverme a este estado de neutralidad, de alineación, en vez de pensar que lo voy a adquirir de manera permanente, porque eso implica negar que la vida es constante cambio y transformación. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos, ¿sí? De salir de esta lógica del remedio, de la cura milagrosa, del anestésico al dolor, en vez de conectar con una idea más de camino, de proceso, de aprendizaje y de constancia. ¿Sí? Eso es otro de los desafíos, la constancia. Entender que como no es una cura milagrosa, como para llegar a transformaciones profundas se requiere tiempo, energía, paciencia y disciplina. Yo creo que una de las cosas difíciles en los tiempos rápidos de hoy es que las personas realmente se comprometan con sus propios procesos de aprendizaje y desarrollen la confianza en esa disciplina y los cambios de hábitos que se requiere para integrar, por ejemplo, nuevas prácticas en la vida cotidiana. ¿Cómo consideras tú que se pudiera integrar el método Feldenkrais en otras disciplinas o enfoques terapéuticos? Bueno, mira, yo creo que es como tú dices, como el cuerpo es tan, somos un cuerpo, es tan estructural en nosotros que vivimos en un cuerpo físico, que yo creo que cualquier proceso de aprendizaje, o sea, un proceso terapéutico desde mi punto de vista es un proceso de aprendizaje, en la medida en que implica cambiar mis patrones de pensamiento, cambiar la manera en la que me he visto o me he tratado a mí misma o a otras personas en la vida. Yo creo que el método Feldenkrais puede ayudar a cualquier proceso de cambio, transformación y aprendizaje en la medida en que crea un cerebro, un cuerpo más resiliente a los cambios. ¿Sí? Crea de alguna manera esto que yo te decía antes, ¿no? Como un estado de más seguridad en el sistema nervioso que nos permite que no sea tan terrorífico enfrentarnos a lo desconocido, enfrentarnos a salir de nuestra zona cómoda. Yo creo que en el cuerpo, en esta idea como también de que uno se puede como enraizar más en su propio cuerpo,
está la posibilidad de crear un espacio, templo, casa segura, desde la cual decir, ok, este es mi lugar en el mundo. Entonces, frente a todo esto que es incierto, o que desconozco, o que me asusta, o me hace insegurizar mi visión de la realidad, entonces tengo que navegar a veces por esos terrenos más inciertos, más acuosos, tener una anclaje al propio cuerpo es como tener una casa, un lugar seguro, al que decir, mientras yo esté aquí, en este cuerpo, estoy segura, vamos, puedo ir, me puedo abrir a eso desconocido, a eso nuevo. Hace ratito comentábamos también la importancia, obviamente, poder experimentarse en este tipo de metodologías sin importar la condición física en la que te encuentres. Y quiero preguntarte, sobre todo para los que a lo mejor escuchen y estén en el campo de las artes o el deporte, ¿cómo pudiera, o si es que existe alguna integración para poder aplicar la metodología Feldenkrais en estas disciplinas? Por ejemplo, danzastes, artes marciales, deportes de alto impacto. ¿Cómo puede ajustarse el método en estos tipos de actividades? Sí, o sea, se ajusta totalmente. De hecho, yo soy bailarina y yo trabajo, he creado también una práctica bueno, mi práctica se llama Exploraciones Sensibles y donde integramos el trabajo de Feldenkrais al trabajo de danza terapia, de improvisación y que vienen también artistas escénicos y también personas de distintas disciplinas, porque como lo que estamos mejorando es la organización base del movimiento, es que haya una mejor comprensión de la anatomía en el movimiento, lo que se llama la biomecánica del movimiento. Cualquier disciplina que utilice el cuerpo, ya sea danzar, practicar deportes, tocar instrumentos musicales, se va a ver mejorada, porque va a haber una mejor comprensión de base y una conciencia corporal más profunda. Por lo tanto, tú vas a poder hacer cualquier acción con menos esfuerzo y de manera más efectiva. ¿Sí? En el fondo, el método Feldenkrais trabaja mucho sobre la conciencia ósea y la relación con la fuerza de gravedad, que básicamente es la fuerza base que nos organiza a la vertical, que nos organiza en el mundo. Entonces, en la medida en que tú mejoras tu relación con la gravedad y puedes aprender a sostenerte a la vertical con menos esfuerzo y más a favor de las fuerzas naturales del universo que nos cruzan, entonces cualquier práctica se va a ver mejorada. Porque tú vas a entender mejor cómo utilizar tu cuerpo, cómo organizarte. En la medida en que reduces el esfuerzo, tienes más fuerza, puedes entender más claramente las direcciones de tus huesos, la manera en que puedes utilizar toda la fuerza de gravedad para trasladarte, para ejecutar acciones. Entonces, yo siento que es mejorar como la base de cualquier práctica que involucre tu cuerpo en movimiento. Y las destrezas también, que involucran algunas como tocar instrumentos, que implica una organización de destreza súper fina, ¿no? Una regulación del tono muscular, que mientras más fino, más preciso es, mejor se ejecutan y más eficientes son las acciones. Hablando de música, ¿cómo en una clase empleas algún tipo de música en particular? Es decir, música, ¿cómo llevas la experiencia musical? Mira, las clases de Feldenkrais se hacen sin música, porque en realidad lo que uno busca es reducir al máximo los estímulos externos. O sea, realmente el único estímulo externo que se potencia es en este caso mi guía, como la guía de la profesora, del profesor, pero el resto es despejar, ojalá, lo máximo de estímulos externos para que la concentración esté en las sensaciones internas, que sean de alguna manera los sentidos internos los que pueden amplificarse en una clase de Feldenkrais. Pero en la práctica que yo combino después con danza, hago la parte de Feldenkrais en silencio y luego sí trabajo con música porque la música nos permite crear ambientes, crear texturas, crear ambientes, crear paisajes para motivar el despertar de la creatividad, de la expresión y de la improvisación. Entonces ahí yo preparo mis listas de música en que las separo a veces como por elemento, ¿sí? Música más tierra, música más agua, que nos permite trabajar más la fluidez, música más aire, que nos permite trabajar más en relación a las cualidades del aire, del espacio, de la sutileza, música más conectada con lo espiritual, ¿sí? Que nos permite conectar más profundo. Entonces yo trabajo un montón, sobre todo en el espacio más de la danza, con un montón de música, porque es súper importante para crear estos espacios, estos ambientes como fértiles para la creación.
En varias de las entrevistas que he tenido por acá, desde trabajos físicos, como lo implicaría esta metodología, pero también áreas psicológicas, Reiki y demás, he hecho una pregunta que para algunas personas suele ser como, parecería obvia, pero cuando lo explica la maestra o el maestro, cambia la cosa. Y la pregunta es la siguiente: ¿tú consideras que practicar método Feldenkrais es o pudiera ser un estilo de vida? ¿O tú consideras que podría ser como, mira, vente a 5 o 10 sesiones, ya lo entendiste y lo puedes hacer tú siempre? Te lo pregunto porque hay quien dice, no, aquí nada más son 2 o 3 o 4 o 5, qué sé yo, y otros, no, sí, es un estilo de vida esto. ¿Cómo tú lo ves en el método Feldenkrais? Qué buena la pregunta, me encanta. Mira, yo creo que para mí se transformó en un estilo de vida, completamente. Más allá de que yo practique más o menos durante la semana, para mí es una forma de ver el mundo y las personas, y es una manera de entender cualquier conocimiento. Yo hoy día ya me acerco a cualquier conocimiento desde la somática, desde la vivencia, siempre estoy observando qué me está contando mi cuerpo cuando me enfrento a un conocimiento, cuando me enfrento a una persona, a un conflicto o a una situación. Siempre estoy recurriendo a la herramienta de la observación de mis propias sensaciones para ayudarme a guiarme. Es como, para mí es como el contacto con mi intuición, de alguna manera, el contacto con mi cuerpo. Entonces yo creo que en esa pregunta va a depender mucho de cada persona. Tú puedes venir aquí y practicar Feldenkrais con un objetivo muy preciso, con un propósito muy claro y obtener esa herramienta que buscas. Evidentemente creo que el proceso de Feldenkrais no es un proceso rápido, ¿sí? Como creo que nos cuesta o nos es difícil entrar en estos estados de concentración y atención profunda y desde ahí también se genera como el valor y la importancia de los facilitadores, que podemos prepararnos para poder acompañar a las personas todo el tiempo que lo necesiten, en volver a tomar contacto consigo mismas. Pero también efectivamente en la medida en que tú vas practicando hay ciertas herramientas y ciertas dinámicas que se van quedando contigo. Entonces yo creo que ahí yo lo vivo absolutamente como un estilo de vida y como una postura filosófica ante la vida, pero creo que también es posible que las personas transiten libremente en función de sus propios propósitos e intenciones. ¿Sí? En ese tal sentido, yo también creo mucho en esa autonomía y libertad de que las personas se autoguíen en el camino de la vida. ¿Qué me dices de la aplicación de método Feldenkrais, por ejemplo, para niños o menores de edad, también, por ejemplo, para mujeres embarazadas y también para, por ejemplo, mujeres que están en su ciclo lunar, dado que hay muchas prácticas que dicen, no, aquí descansa, aquí reposa, aquí no hagas nada? ¿Qué me dices de la aplicación de metodología en este tipo de experiencias? Mira, yo he tenido poca experiencia trabajando con mujeres embarazadas, por ejemplo, pero sí con muchas mujeres que menstruan. Entonces, en ese sentido, yo creo, y yo también como persona menstruante, agradezco mucho la práctica de Feldenkrais, sobre todo en la fase premenstrual, menstrual, que me suele generar un poquito más de tensión, de dolor, porque es una práctica que es tan suave, que es tan amable, que suele tener este efecto de generar mucho espacio interno. Entonces, para mí, para personas menstruantes, me parece que es una práctica súper adecuada. Y venir muy abrigadita y como traerse una mantita, ¿no? Y como que también me ha pasado que a veces hago una clase de Feldenkrais porque estoy con dolor y la práctica me lleva a dormir. Entonces, también es como súper buena para permitirnos descansar cuando no hemos podido descansar. Entonces, en ese sentido, y yo también jamás voy a despertar a una persona. O sea, para mí, si una persona se queda dormida en clase, eso es lo que su sistema necesita y hermoso. Entonces, en ese sentido, yo la encuentro súper adecuada para cuando uno viene quizás en un estado un poquito más frágil o que viene un poquito más así como hacia adentro, más bajita de energía, como dice la gente a veces, súper adecuada porque en el fondo si tú necesitas darte la vuelta y dormir, eso es lo que puedes hacer y no va a haber ningún tipo de problema de parte de, en este caso, mío como profesora, ¿no? Y del espacio. Con mujeres embarazadas también creo que es una buena práctica, ahí lo único es que hay que ver cómo ajustar el formato, porque ya hay algunos momentos de la gestación en que las mujeres no pueden estar quizás en algunas posiciones, por la guatita, por el peso, pero como también es una práctica que nos ayuda como a actualizar la postura a sus nuevas condiciones en el presente, también puede ayudar a ir como ajustando, organizando las tensiones que el embarazo puede estar produciendo en el cuerpo de la mujer
y en relación, o bueno, o de personas gestantes, que no son solo mujeres. Y en el caso de niñas, yo ahí no tengo mucha experiencia. Me pasa que como es un proceso muy guiado desde la voz y como hay que tener ya un poquito más de conocimiento, la capacidad de mantener la atención durante un largo rato, yo ahí creo que para poder trabajar con niños y niñas habría que hacer algunos ajustes y yo ahí todavía no he explorado. Así que es un terreno desconocido para mí todavía. Pero puede que por ahí hayan profes de Feldenkrais haciéndolo y por ahí si me escuchan y me quieren contar, que me busquen porque igual creo que es una herramienta que ojalá pudiésemos empezar a desarrollar desde lo antes posible en nuestras vidas. Quizás sea un poco rara la pregunta, pero bueno, cabe el momento para formularla. Si alguien se interesa en practicar este tipo de metodología y no hay clases presenciales cerca de la ciudad en la que estás, ¿esto se puede hacer en línea o tiene que ser siempre de forma presencial, sobre todo cuando te estás introduciendo? No, puede ser en línea, no hay ningún problema. Porque como tiene esta libertad que yo te mencionaba de que no necesitas ni siquiera ver, o sea, ni siquiera necesitas tener una cámara para poder ver porque no va a haber una referencia visual. Entonces, lo único que necesitas es poder escuchar y tener un espacio un lugar tranquilo donde poner tu mat de yoga, tu colchoneta y conectarte a este audio y escuchar. O sea que yo, por ejemplo, todas mis clases de Feldenkrais, que son presenciales, también las doy online. Entonces, si cualquier persona no puede venir, es de fuera de la ciudad, etcétera, se puede conectar online. Y también hay diversidad de profes de Feldenkrais que ofrecen sus clases de manera online. Pues hablemos de tus redes sociales para que la gente llegue contigo y te pregunte dónde te encuentran. Me encuentran en Instagram como Valen Todas las Danzas, Valen de Valentina y Todas las Danzas. Valen Todas las Danzas. Y me pueden escribir también al correo pedagogiasomática@gmail.com. Ahí se pueden comunicar conmigo, yo soy Valentina Graz. Gracias a ti, Valentina. Oye, ¿tienes algún curso en línea ahorita vigente, actual, o algo presencial o en línea que vayas a ofrecer? Mira, por el momento estoy dando clases regulares del método Feldenkrais. Doy clases 2, 3 veces a la semana de Feldenkrais. Y ahí se pueden conectar online o pueden venir presencial en la ciudad de Santiago de Chile, donde yo estoy. Y los días miércoles en la tarde yo doy la práctica Exploraciones Sensibles, donde integramos el método Feldenkrais con la danzaterapia y la improvisación. El curso no lo estoy dando de manera online, pero prontamente yo creo que voy a estar abriendo también algunos cursos de fin de semana, así que bueno, ahí estoy armando propuestas constantemente para ir renovando espacios también. Perfectísimo, mi querida Valentina, se nos fue ya el tiempo del podcast. Y quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los participantes. Yo creo que ya te la sabes porque ya escuchaste por mi entrevista, pero ahí te va. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Ay, yo creo que una de las grandes lecciones que he aprendido en este camino es a cultivar una actitud de amabilidad, compasión y confianza con las propias sensaciones, ¿sí? A realmente valorar, escuchar y honrar los mensajes que nuestro cuerpo nos va dando, que nuestras sensaciones nos ofrecen, lo que no quiere decir no cuestionarlas, pero sí validarlas y atenderlas. Y también ir más lento, ir más lento. Ante la inseguridad, ante el miedo, ante la rabia, ante la duda, ante el placer, ante todo, permitirnos ir más lento, estar más presentes, estar más aquí y ahora. Qué maravilloso. Muchas gracias por esto. ¿Algo más con lo que desees cerrar tu episodio? Bueno, darte muchísimas gracias, Enrique, de verdad, muy agradable la conversación para mí. Yo soy realmente una apasionada, una enamorada de este trabajo, entonces agradezco de corazón que me hayas visto con la confianza para poder invitarme a conversar, me permitas hablar de lo que estoy haciendo y realmente invitar a las personas a que de la manera que sea contacten con su cuerpo, contacten con sus sensaciones, se expresen, bailen, pongan música, bailen, 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 regálense muchas danzas.
Ahí está. Y como lo digo en todos los episodios, no le creas a Valentina, no me creas a mí, vívelo, experiméntalo y llega a tu propia verdad. Así es que muchas gracias, Valentina. Tiene las puertas abiertas, por supuesto. Si en algún momento ya vas de lleno a hacer proyectos en línea o qué sé yo, pues tienes las puertas abiertas de Ineludible para que vuelvas a compartirnos lo que vas aprendiendo. Y pues también gracias por haber aceptado la entrevista y que se haya creado esto que es bastante informativo. Muchas gracias, Valentina, y también gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando, y nos veremos, leeremos, escucharemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.